por esta bendición en esta hora que estamos aquí alabando el nombre del Señor, hermanos. Bueno, hermanos, pues este día yo no iba a poder regresar. Pensaba regresar mañana, pero hubo la oportunidad de venirnos anoche mismo de Houston. A las 12 de la noche llegamos a las 7 a McAllen. Ahí estuvimos hasta las 9:30 y regresamos a las 12, que se estaba despidiendo la iglesia de aquí para saliendo de la escuela dominical, hermanos, pero regresé y me siento ahorita muy mal de mi cabeza por la falta de dormir, no por la falta de sueño, sino por la falta de dormir esta noche pasada. Pero ya estamos aquí, hermanos. Yo le había encargado al hermano Fidencio Jonathan Vázquez que se preparara para este día. Y hermanos, a él voy a dejar el lugar en esta hora y vamos a estar atentos a la palabra bendita del Señor, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Así como están en pie, hermanos, vamos a leer un texto de la palabra del Señor en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 al 12. Amén. Colosenses, capítulo 1, de los versículos 9 al 12. ¿Ya lo tienen, hermano? Amén. Voy a pedir que todos juntos lo leamos. Colosenses 1, 9 al 12. Usted lo va a leer, por favor, fuerte y claro. Yo lo inicio, usted me continúa. Amén. Por lo cual también nosotros, Señor, te damos gracias esta tarde por la lectura de tu palabra, mi Dios. Ahora, mi Cristo Jesús, que nos disponemos, Señor, a introducirnos en ella, Señor, para que nos hable, Señor, una palabra de confort, una palabra que venga a reanimar, Señor, que venga a vitaminar nuestros deseos, mi Cristo Jesús, de buscarte en oración, Señor, con toda paciencia, con toda inteligencia, mi Cristo Jesús, y con un deseo fervoroso de crecer cada día más en tu obra, mi Dios. Te pido, Señor, que utilices mis labios, Señor, para traer esta palabra de aliento, Señor, y de confort. Todo te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. ¿Se puede sentar, hermano? Amén. Bueno, gracias le doy a Dios, hermano, por esta oportunidad. Hoy amanecí con un poco de gripa y se me empezó a enronquecer la voz. Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Pido que oren por mí y por otros hermanos, que esta semana estaremos saliendo a Saltillo, Coahuila. Tenemos un seminario de actualización y de regulación para maestros de institutos bíblicos, y este instituto, esta extensión aquí en San Fernando, necesita una certificación que solamente se puede dar cuando los maestros acudan a estos cursos de capacitación, y nos los está exigiendo el director, que asistamos. Con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, estará asistiendo el hermano Israel Bonilla, que es el encargado del módulo aquí en San Fernando, el hermano Concepción Castañón y su servidor. Estaremos asistiendo a este módulo. Oren para que nos vaya bien, hermanos, y alcancemos este otro paso que tenemos que dar para
que este instituto siga regulándose conforme a los reglamentos y lineamientos que tiene la Constitución de las Asambleas de Dios. Amén. Entonces ahí les encargamos que oren por nosotros. Estaremos allá los días 24, 25 y 26 y esperemos que, según la promesa es que teniendo este curso de actualización, vamos a tener una certificación más como extensión del Instituto Bíblico Presbítero Juan Casas Plata. Amén. Quiero esta tarde hablarles un tema sobre la oración, y es la oración que transforma. Cuando buscaba y analizaba yo este pasaje, decía, ¿qué les puedo enseñar yo a los hermanos de la iglesia acerca de la oración? Pues todos sabemos orar. Amén. Todos sabemos orar, todos sabemos pedir. Somos una iglesia que ha sido instruida precisamente en que antes que el pastor, antes que cualquier hermano, podemos ir de rodillas y buscar la presencia de Dios, y ahí obtendremos la respuesta a lo que necesitamos. Y estudiando este pasaje encontré varios aspectos, hermanos, que a nosotros nos pueden servir, que nos pueden revitalizar nuestras acciones y nuestra actitud acerca de la oración. Amén. Miren, este mismo pasaje que ustedes leyeron, Colosenses 1, del 9 al 12, lo leyeron en la versión Reina Valera. Ahora este mismo pasaje se lo voy a leer yo en la versión Nueva Internacional. Dice así: por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pablo les está diciendo en esta carta a la iglesia de Colosenses esto: desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Amén. Un poco de parafraseada conforme a la versión de ustedes, pero es un desarrollo escritural un poquito más fácil de entender. Yo les quiero hablar en esta tarde el tema la oración que transforma, pero no solamente nos transforma a nosotros, sino que por necesidad transforma a las vidas de quienes nos rodean. Amén. Hablemos un poco de los cristianos de Colosas. Amén. De Colosenses. Esta iglesia, de las muchas iglesias que el apóstol Pablo estableció, que el apóstol Pablo instituyó, la iglesia de Colosenses se diferencia de ello. La iglesia de Colosenses, el apóstol Pablo no la estableció, no la fundó. Se cree que su fundación fue por un siervo de Cristo llamado Epafras. Y al momento en que esta carta se escribe, esta iglesia al menos ya tenía 10 años de haber sido instituida. Pero al decir 10 años de que esta iglesia estaba instituida, lo que el informe que le llega a Pablo es que esta iglesia no estaba exenta de tener problemas. Y los informes que le llegan a Pablo es que a la iglesia, al cabo de 10 años, comenzaron a entrar en ellas herejías que estaban distorsionando la armonía en la iglesia. No se sabe a ciencia cierta, la Biblia no lo dice, cuáles eran estos tipos de herejías o de doctrinas heréticas. Algunos comentaristas señalan la probabilidad de un sincretismo del gnosticismo y el cristianismo judío. Y cuando analizaba yo esta probable causa, lo trasladaba yo a nuestra situación, y tal me estaba imaginando yo que Pablo no estaba escribiendo tan solamente a la iglesia de Colosenses, sino Pablo estaba diciendo: estoy entrando a la iglesia de San Fernando, Tamaulipas,
porque como iglesia y como ente vivo no estamos exentos de que a la sociedad, al interior de la iglesia, entren este tipo de herejías. Lo que verdaderamente podemos rescatar es la recomendación que Pablo hace a los cristianos de Colosenses. ¿Cuál es la recomendación que Pablo les hace? Dice que confíen en la buena doctrina que se les enseñó originalmente. El gnosticismo revuelto con el cristianismo judío llevaba por necesidad a la iglesia, que les decían que les enseñaban doctrinas acerca del conocimiento y de la verdad, de lo que este mundo y de lo que la ciencia puede dar. El cristianismo judío decía: ustedes no pueden ser herederos de la vida eterna a razón de que no llevan la práctica que nos delegó Moisés en sus estatutos. Y mientras había todo esto que entretenía a la iglesia, que vivía por fe y que profesaba por fe y que oraba por los enfermos y los enfermos sanaban y que predicaban el evangelio por gracia, se empezaron a introducir en ella enseñanzas que decían: no, para ser salvo te tienes que circuncidar, o para ser salvo tienes que hacer esto. Hermanos, si estas herejías empezaron a entrar en la iglesia, empezaron a hacer daño. He ahí la necesidad de Pablo de escribir esta carta para decirles: fortalezcanse en la doctrina que les he enseñado, la sana doctrina, la que han aprendido, que emana de la enseñanza apostólica, que enseñaba que la salvación era por gracia y era por fe, y que teníamos que vivir una vida cristiana acorde a los lineamientos que el mismo Jesucristo había enseñado en su andar por esta tierra. Hermanos, si usted lee las cartas de Pablo, se va a dar cuenta que Pablo tenía el hábito de salpicar sus epístolas con oraciones poderosas, y esta es una de ellas, y es una oración que nos habla a nosotros. Amén. La epístola a los Colosenses no es la excepción. Pablo les habla para animarles, les habla también diciéndoles: he identificado el problema que ustedes tienen, pero mi oración por ustedes es para que el Señor los guarde y los cuide de todas estas acciones malas que se les está dando oportunidad dentro de la iglesia. Pablo, hermanos, en sus súplicas habla aspectos que cubren toda situación de nuestras vidas, áreas en las que necesitamos, usted y yo como creyentes, hermanos, el toque diario del Señor en nuestras vidas. Pablo no tan solamente oraba de manera generalizada, ni sus súplicas tampoco quedaban en la intimidad solamente con Dios. Pablo, en sus oraciones, y en este particularmente, nos dejó un ejemplo sobre la oración. Sus súplicas son en verdad ruego por las necesidades preponderantes de quien ama. Hermano, pregúntese usted mismo: ¿cuántas de sus oraciones que usted hace son para usted? ¿Y cuántas de sus oraciones que usted hace son para sus hermanos en la fe? En la lectura de hoy, hermanos, yo encuentro al menos 7 peticiones en que las que el apóstol Pablo cubre cada área de la vida de los creyentes de la iglesia de Colosenses. Pero no podemos decir: Pablo oró por la iglesia de Colosenses. Su palabra es viva y es eficaz, y es atribuible la palabra de Dios para nuestro tiempo. Yo me imagino y quiero pensar que el apóstol estuviera orando, sintiendo la necesidad de la iglesia de San Fernando, Tamaulipas, la iglesia de Benecer. Tal pareciera, hermanos, si usted lee esta carta, que está orando y está pidiendo por la iglesia de nosotros. Y quiero que analicemos estas peticiones que el apóstol Pablo hace en sus ruegos y en sus súplicas por la iglesia de Colosenses. Me llama a mí el compromiso que Pablo tenía por esta iglesia. Él no la fundó, pero Pablo la amaba. Él tal vez ahí no derrochó trabajo, no derrochó esfuerzo por esta iglesia, pero Pablo la amaba. Por eso Pablo, él sentía el peso y el deseo de que la iglesia marchara bien, pero él no decía: no, esa iglesia la inició Epafras, a mí no me importa, no me interesa, que se las arreglen como puedan. Pablo decía: sobre mis hombros
yo llevo la condición espiritual también de los hermanos de Colosas, y mi oración y mi intercesión es por ellos. Por eso el tema de esta oración, la oración que cambia, la oración que transforma, porque cuando nosotros dejemos de pensar en el yo, en satisfacer mis necesidades espirituales, y Dios abra mis ojos espirituales y empiece a ver las necesidades de los demás, entonces la oración eficaz, hermanos, empezará a transformar la vida de a quienes yo estoy intercediendo. Amén. Quiero que analicemos estas peticiones. Primero dice Pablo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. La expresión sean llenos implica desarrollo e implica crecimiento. ¿Cómo podemos expresar cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No he hallado, muchos te dicen, es que debes de pedirle a Dios que te revele su propósito para tu vida. ¿Cómo podemos saber nosotros cuál es el propósito y la voluntad de Dios para nosotros? Dios no nos salvó porque fuéramos buenos. Dios no nos salvó porque fuéramos bonitos. Dios no nos salvó porque fuéramos inteligentes e intelectuales. Dios nos salvó por su infinita gracia y misericordia. Amén. Pero también, hermanos, en su palabra nos revela el propósito divino del por qué el Señor un día nos salvó. No nos salvó únicamente para estar sentados en las bancas de la iglesia. No nos salvó únicamente para ser religiosos y que yo voy todos los días a la iglesia y que voy el domingo. Hermanos, Dios nos salvó con un propósito, y el propósito de la voluntad de Dios para nosotros está revelada en su palabra y lo podemos entender. La gran comisión que en Mateo 28 que Dios les delega a los apóstoles es el mismo propósito que nos delega a nosotros. ¿Qué les dijo? Dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero yo no voy nunca al mundo, pero a mi alrededor existe el mundo, a mi alrededor existen mis vecinos, existen mis familiares, y ese es el propósito preponderante del creyente, de extender el evangelio de Dios. Y mientras Dios no nos llame al ministerio de una manera más específica, hermanos, la voluntad de Dios es que usted y yo cumplamos la gran comisión, que es de predicar el evangelio de Dios. Hermanos, su voluntad ya está revelada en la Biblia, pero el deseo de Pablo, hermanos, es que los creyentes debemos de aprenderla y apropiárnosla de nuestra vida. Cuando dice debemos de crecer, ¿cómo se crece? Pablo nos dice que crezcan en sabiduría. Y esta sabiduría, hermanos, es sabiduría que viene de Dios. Buscando la definición de palabra sabiduría, hermanos, me gusta la expresión que nos da Santiago 3:17. A ver si puede usted leer en su Biblia Santiago 3:17. Ahí nos da una definición, hermanos, eficaz de lo que es sabiduría. Mientras usted lo busca, yo se lo voy a leer. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, el crecer en sabiduría implica que analicemos nosotros todos estos aspectos para apropiárnoslos en nuestra vida, y si alguno nos falla, pedirle a Dios que nos los dé. Pedirle a Dios que nos dé, que seamos puros en nuestro ser, que seamos pacíficos, que seamos amables, que seamos benignos, que seamos llenos de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que decía Pablo. Les decía a la iglesia de los Colosenses: yo quiero y deseo, y mi ruego y mi petición, mi oración al Creador es que los hermanos de Colosas, los hermanos de San Fernando de Benecer crezcan en sabiduría. Amén. Pero también dijo que crezcan en inteligencia espiritual. Hermanos, cuando habla de inteligencia espiritual, esta se relaciona con el saber y el hacer. Amén. Yo sé que el Señor me salvó, pero ¿qué estoy haciendo? Muchas veces preguntamos ¿qué es sabiduría? Y sabiduría la relacionamos con el saber, ¿verdad? Pero yo voy un poquito más para allá.
el que va y compra una cajetilla de cigarros, la cajetilla de cigarros tiene ahí una advertencia. Dice, fumar puede ser causa de cáncer, ¿verdad? Ya nos dice. Entonces, cuando el fumador lee esa cajetilla de cigarros y dice eso, él se llena de conocimiento, porque ya sabe las consecuencias que lo puede llevar. Pero sabiduría, hermanos, es ir más allá, es dejar de fumar a razón de que puede enfermar. Amén. Usted y yo sabemos que pecar, cometer pecado, cometer una falta, nos separa de Dios, porque eso es lo que hace el pecado, separarnos de Dios. Y sabemos y los conocemos que pecar es malo. Hermano, sabiduría es pedirle a Dios no pecar, que nos ayude a vencer la tentación, que nos ayude a vencer el momento para no pecar. Pablo le decía a los colosenses: yo quiero que ustedes crezcan, no tan solamente en el saber, sino también en el hacer, que sepan practicar y vivir la vida cristiana conforme a la palabra de Dios, pero que no solamente se conformen con saberlo, sino que lo lleven a la práctica. Debemos ser inteligentes, hermanos, en el conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo vivir de acuerdo a los designios que Él nos demanda en su palabra. Si sabemos que hacer lo malo no le agrada a Dios, eso sería conocimiento. El no practicar lo malo sería el hacer. Pablo oraba, se preocupaba por la iglesia de los colosenses. A lo mejor les decía, ya les entraron estas falacias, estas mentiras de que ahora se tienen que circuncidar para ser salvos. No, empápense del conocimiento, el evangelio santo, el que no ha sido inmaculado, el que no ha sido contaminado con los conocimientos del mundo, sino, y ustedes, cuando ustedes lo hagan, llévenlo a la práctica. Esto es conocimiento y esto es práctica. A Pablo le preocupaba la situación que estaba viviendo la iglesia de los colosenses. Por eso es el ruego de Pablo. Pero también, hermanos, el siguiente aspecto que Pablo intercedía por la iglesia de Colosenses, dice que andemos como es digno del Señor Jesucristo. ¿Qué les está diciendo? Simple y sencillamente que anden y vivan como Él vivió. Amén. ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Vivió una vida sin mancha. Así es como nosotros debemos de procurar vivir, que nuestras conversaciones, nuestra conducta y nuestro carácter, hermanos, sea consecuente a la persona de Cristo. Que vivamos de una manera que le representemos con honor. Cuando vivamos así, reflejaremos el carácter de Cristo, y las almas, por nuestro testimonio, serán atraídas a Él. Amén. ¿Qué puede usted reprocharle a la vida de Cristo? A sus enseñanzas, a los ejemplos que renegó. Pablo decía: anhelo y deseo, oro e intercedo por la iglesia de Colosenses para que ellos sepan andar como es digno del Señor Jesucristo. Atribuyámosla, esta oración, a nosotros. Nuestro deseo será y nuestro ruego será para que nuestra iglesia, nuestra congregación, ande sobre los lineamientos conforme Cristo anduvo aquí en la tierra. Que seamos fieles testigos de Él. En otras palabras, que nosotros nos miremos en el espejo y que al mirarnos miremos el carácter de Cristo. Parámetros muy altos para seguir, pero son alcanzables, hermanos, porque el Señor dijo: sed santo como yo soy santo. O sea, quiere decir que nosotros nos esforzamos, si podemos alcanzar esa estatura del varón perfecto, porque si no se pudiera alcanzar, el Señor nunca lo hubiera dicho. El Señor hubiera dicho: procuren ser santos como yo lo soy. Pero Él no dijo procuren, Él dijo: sed santos, porque Él podemos alcanzar este estatus, hermano. Tercer punto, dice Pablo, que agrademos a Dios en todo. Ese era el ruego del apóstol. Él deseaba que los creyentes vivieran una vida que honrara a Dios en obediencia y siendo mejores cristianos. Hermano, en la mañana lo comentaba, esa realidad que leo yo en las estadísticas hoy en día. Los principales causantes de un evangelismo poco efectivo,
la principal causa de un evangelismo poco efectivo, la principal causa de que muchas de nuestras iglesias haya a un cupo que no ha podido llenarse, de que las iglesias no crezcan, hermanos, no es porque ya no se les haya predicado la palabra de Dios, no es porque no haya ido alguien a tocar y presentado el evangelio. Y lo aplico ahorita en San Fernando. Yo con toda seguridad puedo expresar que no hay una persona que se pueda excusar de decir que no se le ha hablado del Señor Jesucristo, que no se le ha presentado el evangelio de salvación, porque aún aquella persona a la que no hemos visitado, a la que no le hemos predicado y a la que nunca ha venido a una iglesia, hermanos, tan solamente con el prender el radio en la estación, la secular o la hora cristiana que hay, hermano, ahí el evangelio llega a su vida y no se puede excusar. Pero triste y lamentable es, hermanos, que las estadísticas dicen que la gente se ha cerrado su corazón para aceptar el evangelio. El principal problema para ellos somos los mismos cristianos. Somos los cristianos mismos. Tenemos que volver a los principios bíblicos, hermanos, para agradar a Dios. Entregarnos a Dios con denuedo en oración y presentar nuestras vidas como sacrificios vivos. Presentar nuestras vidas, hermanos. El mensaje en la palabra decía el texto dice: si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Qué quería decir? Hermanos, que yo tengo que sacrificar todo lo que me estorba para poner a Dios en primer lugar. Hermanos, y cuando como iglesia lo logremos hacer, hermanos, los resultados serán evidentes. La gente, la oración que usted haga impactará y será de bendición para las almas que no han venido al conocimiento de Dios. Alguien por ahí dijo: el mejor evangelio presentado a los pecadores no es un argumento locuaz, o sea, no es un argumento bien estructurado. El mejor evangelio que puede alcanzar a las almas es nuestro testimonio. Cuarto punto, hermanos, dice Pablo, decía: mi oración es que lleven fruto en toda buena obra. Cuando habla de buena obra, cuando habla de obra, está hablando de trabajo, de esfuerzo, de sudor, pero de un esfuerzo de calidad. Es llevarme a hacer hasta lo imposible por amor a las almas. Es dedicación y entrega total. Solo de esta manera el fruto que resulte de este trabajo será de excelente calidad. Amén. El agricultor, para tener al último una buena cosecha, tiene que pasar por todo un proceso de una buena preparación de la tierra, porque si no preparas bien la tierra, el resultado se va a ver. ¿Qué tiene que hacer el agricultor para sembrar sorgo? Barbecha, rastrea, cruza, siembra, cultiva, y si viene a la tierra vuelve a cultivar. Cuando hay necesidad de fertilizar, fertiliza, y Dios le da la humedad suficiente a la tierra, y por tanto hay una excelente cosecha. Pero si el agricultor dice: no, hombre, no rastrees, nada más avienta la semilla, sí, por resultado será una mala cosecha. Hermano, Pablo decía: yo quiero que la iglesia de Colosenses se esfuerce a trabajar en la oración, en el ayuno, en la visitación, en el apreciar la doctrina que tiene, y por ende la cosecha que obtendrá será de excelente calidad. Solo de esta manera, hermanos, el fruto que resulte será lo mejor. Este fruto, hermano, es el que impactará a quienes nos rodean y serán de un efecto eterno. ¿Y por qué digo de un efecto eterno, hermano? Estamos hablando de la oración que transforma, hermano, porque si la oración que usted hace por los seres a quien usted ama, el Señor los salva, los va a salvar para una eternidad. Amén. Y será de consecuencias eternas, porque el premio, hermanos, al esfuerzo que usted haga se verá reflejado en nuestros semejantes para el reino y para la gloria de Dios. Amén. Quinto aspecto, hermano, por el que Pablo oraba, dice: y que crezcamos en el conocimiento de Dios.
que crezcamos en el conocimiento de Dios. Imagínome a Pablo, Señor, la iglesia de Colosenses está pasando por dificultades, han entrado malos hábitos, han entrado herejías, Señor, pero yo quiero y te pido que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿cómo se crece en la vida del creyente? ¿Cómo crece? Crece con la lectura de su palabra, crece con la oración, y quiero hablar de la oración de calidad. ¿Cuánto ora usted al Señor? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Hermanos, que esa oración sea de calidad. Señor, abre mis ojos espirituales, ya no tan solamente para pedir por mí, por mis necesidades, que mis ojos espirituales puedan ver la necesidad que tenemos como iglesia, y orar por mi iglesia, y orar por la iglesia de mis hermanos, y orar por las necesidades de que Dios nos abra los ojos y nos esté revelando por qué necesitamos interceder. La oración de calidad es la que hace crecer al creyente. También la buena convivencia con los santos, y Pablo no deja a un lado el estudio, la preparación. De esta manera se crece, de esta manera el creyente desarrolla. Hermanos, esa era la oración de Pablo para la iglesia de Colosenses. El sexto ruego que Pablo hace, hermanos, dice que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. La súplica del apóstol es acerca de que quería y pedía que la iglesia fuera capacitada poderosamente por Jesucristo para hacer su voluntad, para la gloria de Él mismo y para la honra de Él. Hermano, en la vida del apóstol Pedro tenemos un ejemplo. ¿Quién era Pedro? Podemos hacer una biografía de Pedro. Era pescador, era de Samaria, era intrépido, era seguidor de Jesús, anduvo con Jesús en su ministerio, y se le delegaron responsabilidades hermosas, anduvo mano a mano con nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos a un Pedro antes y después de que fue fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vemos a un Pedro negándole 3 veces cuando en el camino de Cristo al Calvario. Vemos a un Pedro avergonzado. Vemos también a un Pedro arrepentido. Y el día de Pentecostés vemos a un Pedro muy diferente. Un Pedro que con el poder del Espíritu Santo fue lleno de poder. Dunamai se le llama en griego. Es de la misma palabra que viene de dinamita. Es de fuerza para poder separar y predicar. Eso era lo que el apóstol Pablo decía: yo deseo que la iglesia de Colosenses sea fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, conforme al poder del Espíritu Santo. Y una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, hermano, no hay nada ni nadie que le estorbe. Amén. Por eso el deseo de Pablo para la iglesia de Colosenses podemos trasladarnos a la iglesia de nosotros. ¿Qué desea Pablo y qué deseamos todos? Ser fortalecidos y llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Séptimo punto. Pablo deseaba que vuestras vidas expresen gozo, dando gracias al Padre por su gloria. Amén. Que vuestras vidas expresen gozo, dando gracias al Padre por su gracia. Hermano, de lo que hemos sido perdonados no es tan poca cosa. Haga memoria de su vida antes y después de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. El amor que debemos de sentir como creyentes, hermanos, debiera ser tan profundo que no nos quede más remedio que darle toda la gloria y la honra a Él. De esta manera, hermanos, quienes nos rodean también se regocijarán en Él.
me preocupa al tiempo en el que hemos llegado. En que la distinción entre cristiano e inconversos se ha vuelto a una línea muy delgada. Antes, en el tiempo de Cristo, se les llamaba los del camino, porque había una diferencia. Tiempo atrás, décadas atrás, el mundo discernía bien quién era cristiano y quién no era cristiano, quién era una joven cristiana y quién no era una joven cristiana, quién era un varón cristiano y quién no era cristiano. Ahora eso se ha cerrado mucho, porque ahora el cristiano vive como el mundano y el mundano vive como el cristiano. Se ha llegado a un sincretismo en el que estamos viviendo cómodamente. Cuando digo sincretismo me estoy refiriendo a que las prácticas de lo mundano lo vemos tan natural que pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermano, dijo el hermano Quitín Silva, algo así, se me revuelve, pero lo dijo así. Dijo: busqué en el mundo a la iglesia y no la encontré. Dijo: busqué en el mundo a la iglesia y no la encontré. Pero fui a la iglesia y en la iglesia lo que encontré fue al mundo. La oración del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses es esta: Señor, mi ruego es que aunque se hayan metido estas herejías, que aunque hayan venido estas prácticas, mi deseo es que tú los fortalezcas en el conocimiento, en el que podamos decir: esto es malo, a Dios no le agrada, por lo tanto mi sabiduría me dice que lo sé, pero también debo llevar a la práctica a desecharlo. Amén. En conclusión, hermanos, el resultado de que cambiemos nuestra manera de orar conforme al modelo de Pablo traerá muchas bendiciones a nuestras vidas, transformará nuestras vidas y transformará la sociedad en que vivimos. Pedir con conocimiento de su voluntad, es decir, pedir con inteligencia. Andemos como Él anduvo, sin mancha, irreprensible. Seamos agradecidos, que nuestro esfuerzo se vea reflejado en buenos frutos. Creceremos más y más en el conocimiento de Dios. Seremos fortalecidos con poder de lo alto y nuestras vidas expresarán gozo, buscando, hermanos, llevar a la práctica una oración conforme al modelo paulino. Una oración para mí, porque dijo el hermano: estamos muy dados a hacer la oración del borrego, ¿verdad? ¿Cuál es la oración del borrego? Decías, oramos y pedimos y decimos: Señor, bendíceme, ayúdame, dame, ¿verdad? Hermanos, tenemos que orar con entendimiento, pedirle a Dios, ya no por mis necesidades, orar por las necesidades de los demás, orar por las necesidades de los hermanos de aquí mismo de la iglesia, orar por las necesidades que tienen los hermanos. Por eso la convivencia en la congregación, en la hora de los testimonios, es decir, hermanos, ayúdenme a orar por esta situación y este problema, y si los conocemos, oremos por ellos, hermanos. Y a la vuelta de la esquina, los frutos que obtendremos serán la respuesta a la oración. Y si estamos orando porque las almas sean salvas, ¿qué vamos a tener en la congregación? Almas salvas. Y si estamos orando para que las personas que están enfermas sean sanas, ¿qué vamos a tener en la iglesia? Testimonios de que Dios ha obrado sanidad, hermanos. Pero el apóstol Pablo dice: oren y oren con inteligencia. Hermanos, cuando Pablo escribió esta carta, pareciera que estaba escribiendo a la iglesia de Benecer de aquí de San Fernando, Tamaulipas. La advertencia nos viene, hermanos, porque como organismo vivo
La iglesia es un organismo vivo. Debemos de mantenernos activos, a la expectativa, a la defensa de la sana doctrina, contra las herejías que hoy abundan a nuestro alrededor, y de estar en esta condición a través de nuestra relación con Jesucristo. Y es efectiva, hermanos, por medio de la oración. Amén. La oración conmueve a Dios, hermanos, para obrar en favor de nosotros. No es verdad que la oración positiva, tú pídele y créelo y ya es, da tu ofrenda, da tus $100 por esto y escríbelo y así. No, hermano, el corazón de Dios lo mueve un corazón contrito y humillado en arrepentimiento y en un deseo fervoroso de que Dios actúe. Porque yo le puedo dar todas mis riquezas, puedo profesar y puedo decir así, hermano, pero no es así. La palabra de Dios dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios jamás. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé. Hermanos, pero ese clamor nos lleva, hermanos, a desgarrar nuestro corazón para orar y pedirle lo que deseamos. Pero desgarrar el corazón es gritar, es clamar, hermanos, y a consecuencia de eso dice que Él nos mostrará que hay cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Él nos mostrará y hará en nosotros milagros extraordinarios, hermanos, que la ciencia dice: yo no puedo, no hay remedio, pero Cristo dice: yo tengo el remedio, hermanos. Pero esto es conforme a la oración que el pueblo cristiano puede hacer. Tampoco es dando nuestro dinero, hermano. Como Dios obra, es que hagamos una oración inteligente, que sigamos orando y orando. Mire, un personaje llamado Dixon expresó esto. Dice: cuando nos apoyamos sobre la organización, obtendremos lo que la organización puede hacer. Cuando nos apoyamos sobre la educación, obtendremos lo que la educación puede lograr. Cuando nos apoyamos en la elocuencia, obtendremos los frutos de la elocuencia. Y todas estas cosas, hermanos, son buenas. No las podemos menospreciar. Pero también nos dice: cuando nos apoyamos en la oración, obtendremos lo que Dios puede hacer. Cuando nos apoyamos en la oración, obtendremos lo que Dios puede hacer. Ahora dígame, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Todo es posible para Dios, hermanos, pero tenemos que apoyarnos en la oración. Hermanos, es momento de llevar a la práctica lo que la palabra de Dios nos ha hablado hoy. Amén. El reto es como iglesia, pero más que como iglesia es personal. Es un trato íntimo en que no hay intermediarios. Es entre tú y Dios. Es entre mí y Dios. A Él le ha parecido tenernos en este lugar, porque si quisiéramos elegir una iglesia en la cual nos congregáramos, a lo mejor elegiríamos la más bonita, la más grande, la con mayor gente, o no sé. Pero Dios nos ha permitido que usted y yo seamos miembros de esta congregación. Es aquí donde nuestro testimonio, hermanos, debe de florecer como un testimonio vivo de su gloria. Sigamos practicando la oración, la ordinaria, la que usted hace, pero empecemos a sazonarla, hermanos, con estos elementos paulinos, intercediendo por las necesidades de los demás. Y pregunto, ¿habrá alguna razón para que usted no comience desde hoy a tener una relación íntima con Dios y decirle: Señor, abre mis ojos espirituales, de tal manera que yo pueda orar no tan solamente por mis necesidades, sino también orar por las necesidades de los demás, por las necesidades de San Fernando, por las necesidades de mis gobernantes, por las necesidades de nuestros pastores en la sección, en la región y en todo San Fernando. Hermano, eso sería una oración inteligente, hermanos, y esto traerá fruto, y fruto abundante,
y fruto de calidad. Hermano, yo les invito, hermanos, a que pasen al altar y comencemos desde hoy, hermanos, a embarcarnos en esta nueva aventura, hermanos, de adentrarnos en la presencia de Dios con el firme propósito de revitalizar nuestro deseo de orar, nuestro deseo de interceder, nuestro deseo de suplicar al Señor, hermanos, por las necesidades que estamos viendo en nuestra familia, con nuestros vecinos, en la sociedad en que vivimos. Porque no me va a decir, hermanos, tiempo atrás, cuando estaban las cosas feas, ¿a poco no se reunía hasta el pueblo que no era cristiano a interceder por San Fernando? Sí se reunía. Había una comunión entre católicos, bautistas, presbiterianos, pentecosteses, y todos nos unía un solo propósito: orar por San Fernando. Tomábamos las plazas, tomábamos los lugares para orar, para interceder. Y cual menos iglesia convocaba a orar e interceder por San Fernando. Pero ¿qué nos ha pasado? Que ya pasó el tiempo, ahora vivimos más tranquilidad, hermanos, pero nos hemos olvidado de seguir intercediendo por San Fernando. Hermanos, Señor, abre mis ojos espirituales y ver la necesidad de mis semejantes, ver la necesidad de mis hermanos. Cuando lo hagamos, hermanos, los resultados serán evidentes. Usted orará por las personas, por sus vecinos, por sus parientes, por sus familiares que no han alcanzado el conocimiento de Cristo Jesús, hermanos, y ellos estarán aquí como frutos, hermanos, frutos buenos, frutos que madurarán, y frutos, hermanos, que darán más fruto. ¿Quiere pasar al altar en esta tarde, hermanos? Les invito a orar y a hacer un compromiso con Dios, decirle: Señor, ayúdame a poner en mi vida el deseo de orar tal cual Pablo, ver la necesidad, no solo la necesidad mía, sino ver la necesidad de mis semejantes, de los hermanos de la iglesia, ver la necesidad que tiene mi amigo, que tiene mi hermano, que tiene mis familiares, Señor, y orar e interceder por ellas, y pedirle, Señor, que tú obres, que ellos crezcan en conocimiento, que ellos crezcan en sabiduría, crezcan con decisión de poder trabajar, que crezcan, Señor, de manera que ellos puedan vivir una vida reflejada de la práctica que tú llevaste. Señor, te doy gracias, mi Cristo Jesús, por la vida que nos has dado, Señor. Pedirte perdón, Señor, es mi deseo, Señor, porque no hemos hecho lo que tu palabra demanda, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, porque tal vez hemos entrado en un conformismo, mi Dios, en el que solamente, Señor, te tenemos para pedirte para nuestro bien personal, mi Cristo, pero tu palabra va más allá, Señor. Es que miremos las necesidades de nuestros semejantes, que oremos y que intercedamos por nuestros amigos, por nuestras amistades y por la necesidad que estamos pasando, mi Dios. Tú conoces cada necesidad de mi hermano, Señor, pero que desde hoy el que él empiece a orar específicamente por estas necesidades, con inteligencia, con sabiduría, que él empiece, Señor, a derramar su corazón ante ti, Señor, para que no haya nada que impida, Señor, que tú obres milagrosamente en sus necesidades, que obres milagrosamente en su enfermedad, que obren milagrosamente, mi Cristo Jesús, en cualquier obstáculo, Señor, que ellos estén pasando en esta vida. Señor, ayúdanos, mi Cristo Jesús, a ser cada día mejores. Señor, abre nuestros ojos espirituales y nuestro deseo, Señor, de servirte, de agradarte, mi Cristo Jesús, a través de la oración. Señor, haznos asiduos, Señor, a la oración, mi Cristo Jesús, esa oración de calidad, esa oración, mi Dios, que traspase toda adversidad, que traspase todo estorbo, mi Cristo Jesús, para que llegue a tu presencia, mi Cristo, y por lo tanto, Señor, recibir respuesta, Señor, una respuesta que venga a verse reflejada en frutos, mi Cristo, frutos vivos, Señor, frutos que serían excelentes en nuestra congregación. Mi Cristo, te pido por cada uno de los hermanos, mi Cristo, porque ellos en su necesidad, Señor, ellos te buscan, ellos desean, Señor, que tú les ayudes, mi Cristo Jesús, y tú lo harás conforme a tu gracia y a tu soberanía y a tu voluntad y a tu amor para con nosotros, Señor. Pero también desde hoy en adelante, Señor, en el que ellos expresen su oración y eleven sus ruegos y su petición ante ti, Señor, por las necesidades de otros, mi Cristo Jesús, la respuesta sea efectiva, Señor, y podamos nosotros deleitarnos en la gracia que tú obrarás
a través de la oración intercesora, mi Dios. Ayúdanos, mi Cristo. Tenemos necesidad de ti, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos como iglesia el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros, mi Cristo Jesús, pero ayúdanos a buscarlo con más denuedo, con más gozo, con más alegría, con la esperanza de deleitarnos y recibir un día, mi Cristo. Tal vez, Señor, seamos a veces personas sin valor para testificar, Señor, pero permítenos, Señor, que venga un poder del Espíritu Santo que nos dé valor para testificar. Mi Cristo, ayúdanos a conservar nuestra vida, Señor, como buenos cristianos, que a través de ellos, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, mi Cristo bendito. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo Jesús. Los alcances de la oración son sobrenaturales, mi Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser amantes de la oración. Ayúdanos, mi Dios, llevar la oración a la práctica día con día. Ayúdanos, Señor, a aprender a orar con inteligencia, mi Cristo Jesús. A ti, Señor, damos la honra y la gloria por siempre. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor. Gracias.